no te preocupes por nada, ora por todo. Amén. Ese es el título del mensaje que vamos a compartir hoy. No te preocupes por nada, ora por todos. Entonces vamos a entender por qué este título, por qué tenemos este título esta tarde en este mensaje. Y para eso quiero compartir con ustedes este versículo bíblico del libro de Judas. Judas, capítulo 1, perdón, el único capítulo que tiene Judas es uno solo, así que bueno, 1:20 al 21. Dos versículos vamos a compartir del libro de Judas, capítulo 1, verso 20-21. Si lo ponemos allí en el zócalo, por favor, para que todos los hermanos puedan ver lo importante de lo que encierra estas pocas palabras, lo que dice estas pocas palabras es algo maravilloso. Y fíjense lo que está remarcado con letra más gruesa, con lo que se conoce como letra negrita, ¿sí? Aunque esto está escrito en blanco, pero negrita por el refuerzo que se hace sobre la letra para que se vea más gordita, ¿sí? Bien, el texto bíblico dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, escuche lo que dice ahora, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Repito, pero vosotros amados. Cuando dice, pero vosotros amados, este autor, Judas, que era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, era de la familia de María y José, hijo de ambos, por supuesto, por eso decimos medio hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Judas escribe estas palabras muy preocupado por lo que ya estaba aconteciendo entre los años 60 y 80 aproximadamente después de Cristo, que es la época en que se escribió este libro. Ya Judas estaba muy preocupado porque estaba aconteciendo algo en la iglesia que ya había sido anunciado, preanunciado justamente por el apóstol Pablo y otros apóstoles. Esta carta de Judas tiene directa relación, por ejemplo, con la segunda carta del apóstol Pedro, porque dicen más o menos lo mismo, en cuanto a que en los postreros días, en los días posteriores a la iglesia primitiva y hasta los últimos días, se levantarían falsos maestros en la iglesia, que harían errar al pueblo de Cristo y causarían muchísimo daño por causa de su tipo de mensaje, que era un mensaje diluido, un mensaje que apuntaba a lo que hoy se conoce como la hipergracia, es decir, un mensaje que no llevaba a la iglesia a buscar la santidad, ¿sí? Por eso este autor, Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos dice aquí, amados, refiriéndose a nosotros, a los cristianos de los últimos tiempos y a aquellos también de aquel tiempo, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula y lo dice por completo, Espíritu Santo. No está hablando de orar en el Espíritu nuestro, sino orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir que Judas aquí nos está hablando de la importancia de ser edificados en nuestra fe, nos habla de cómo conservarnos en el amor de Dios y cómo mantener viva la esperanza de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esas tres cosas que menciona aquí Judas, estas tres cosas es posible alcanzarlas cuando nosotros nos mantenemos en una comunión permanente con Dios, orando en el Espíritu Santo. Amén. Orando en el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender de qué está hablando Judas cuando se refiere a esto de que tenemos que tener una vida de oración para poder alcanzar estas cosas tan importantes en nuestra vida. Vivir fortalecidos en la fe, edificados en nuestra santísima fe, fortalecidos y establecidos en esta fe cristiana, cristocéntrica y bíblica. Conservarnos en el amor de Dios, qué importante esto, que el favor y la gracia de Dios nos sean multiplicadas, así es como él arranca precisamente esta carta en los primeros versículos, en el saludo inicial de la carta, Judas dice que el amor de Dios
os sea multiplicado, ¿sí? Que la gracia, la paz nos sean multiplicados. Conservarnos en el amor de Dios es sumamente importante, esperando, manteniendo viva la esperanza de que la misericordia del Señor Jesucristo un día nos alcanzará para vida eterna. Entonces, amados, es importante esto que menciona Judas, y todo esto es posible, dice Judas, orando en el Espíritu Santo. Como este tema no lo he tratado nunca realmente en todos estos años que llevamos con la Iglesia Online, voy a empezar desde el principio, dado que uno a veces da por sentado que la Iglesia conoce todas las cosas, las implicancias que tiene que ver con la oración, ¿sí? Pensamos a veces que, bueno, es fácil y es sencillo entender qué significa orar, ¿sí? Porque no es tan complejo el tema, sino que parte básicamente de la comprensión de que orar es hablar con Dios, ¿sí? Hablar con Dios. Entonces, a veces pensamos que es muy sencillo, pero este es un tema bien complejo. De hecho, hay un libro, esto me trae a memoria, un libro que se llamaba, y que se llama, todavía lo deben estar editando, que se llamaba La ciencia de la oración. La ciencia de la oración, como si fuese todo un tema profundo y complejo que había que abordarlo desde un conocimiento complejo y profundo, precisamente tipo ciencia, una ciencia de parte de Dios para nosotros sus hijos. Poder comprender esto es sumamente importante. Entonces empezamos desde lo básico y nos vamos a ir entrando en el río de Dios, ¿sí? Como dice la palabra, que se entra primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, y luego nos vamos a dejar llevar por este río de Dios en que vamos a entrar a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Comienzo diciendo entonces que la definición más básica de la oración es hablar con Dios. Hablar con Dios. La oración no es lo que muchas veces se cree, algo así como la meditación o una reflexión pasiva, ¿sí? Sino que es dirigirse directamente a Dios. Es la comunión del alma humana con el Señor que creó el alma. Es la comunicación y la comunión que se da a partir de la comunicación del alma humana con aquel que creó este alma, con nuestro Dios. La oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para comunicar sus emociones y sus deseos y tener comunión con Él. Es sumamente importante entender esto entonces, que la oración es comunicación, básicamente es comunicación con Dios. No es un hecho de meditación o de reflexión pasiva. No es un acto de introspección, ¿sí? Que estamos realizando allí en absoluto silencio, en un momento en que podemos cerrar los ojos, estar sentados o acostados o arrodillados, reflexionando, pensando, analizando introspectivamente y retrospectivamente también nuestros actos de vida. Eso no es orar. Orar es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios, es entrar en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, como dice Judas. ¿Sí? Ahora, la oración, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la oración? Pues la oración puede ser audible o en silencio. La oración puede ser privada o pública. La oración puede ser formal o informal, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que la oración es algo, la comunicación con Dios es algo que lo podemos hacer en todo tiempo, porque no necesariamente tiene que ser audible, puesto que Dios conoce los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Él puede entrar en diálogo con nosotros en nuestra mente, a través de nuestro espíritu, nos comunicamos con Dios y en silencio absoluto podemos estar conversando con Dios una situación porque no estamos quizás en el ámbito propicio, porque no estamos quizás en un lugar o momento propicio como para poder hacer una oración audible o en voz alta. Entonces, ¿podemos orar en silencio? También podemos orar en silencio. La oración puede ser pública, pero también privada. El Señor Jesucristo habló precisamente de la importancia de la oración privada. La oración privada, cuando en Mateo 6:6 Jesús dijo, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y allí en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto,
te recompensará en público. El que ve y escucha todo lo que ocurre en ese secreto, en esa intimidad de tu cuarto con Dios, Dios te lo recompensará en público. Entonces puede ser privada, puede ser pública, puede ser formal y puede ser informal. Cuando hablamos de informalidad en la oración, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que este diálogo con Dios tiene que ser algo muy parecido a lo que nosotros practicamos a diario con nuestros seres queridos, con nuestras familias, cómo dialogamos con todos ellos. ¿Sí? No, nosotros no tenemos una estructura rígida para mantener una conversación, esposos con esposas, padres con hijos, entre hermanos, ¿sí? Entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo. No tenemos una estructura rígida de cómo tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que abrir el diálogo, cómo lo tenemos que desarrollar y cómo lo tenemos que cerrar al diálogo con nuestra esposa, por ejemplo. No, el hecho del diálogo, el hecho de la comunicación debe tener también esta informalidad, ¿sí? Debe ser algo abierto, debe ser algo creativo, expresivo, que nosotros nos podamos comunicar con sentimientos a flor de piel con la otra persona. Esto es muy parecido a lo que tiene que ver con el diálogo con Dios, la oración con nuestro Señor Jesucristo. Puede ser entonces formal o puede ser informal, y cuando decimos que puede ser formal es porque evidentemente hay algunas formas, hay algunas estructuras en la oración. Podemos ver, por ejemplo, la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, aquella famosa oración que se conoce como la oración del Padre Nuestro, en Mateo 9, en Mateo 6, versículo 9. Allí el Señor Jesucristo establece el famoso y conocido patrón de oración cuando Él dijo, ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recuerdan, esta famosa oración tiene una estructura, ¿sí? Tiene una estructura. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que repetir esa oración con esa estructura de manera rígida y repetirla una y otra vez, porque el mismo Señor en ese mismo pasaje le dijo a los discípulos que nosotros no tenemos que ser como los gentiles que creen que por su mucha palabrería, al repetir y repetir algunos tipos de oraciones tipo mantras, de esa manera van a ser escuchados. No, dijo el Señor Jesucristo, ustedes cuando oren, diríjanse a papá. Ustedes se van a dirigir a nuestro papá. ¿Sí? Entonces a partir de ahí el Señor Jesucristo ya nos está diciendo con qué relación me presento yo delante del Señor. Yo me presento como hijo porque me dirijo a mi papá. Entonces cuando yo entiendo mi posición, yo no voy a presentarme como un pecador indigno, como una persona que está totalmente despreciada por Dios, un condenado. No, vengo ante la presencia de mi papá. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, comiencen diciendo así. Padre nuestro que estás en los cielos, siendo consciente, al decir nuestro, de que nuestro Dios es un Dios de familia, es nuestro Dios y nuestro papá, ¿sí? Por lo tanto, el Señor Jesucristo enseñó allí algunas cosas importantes en un orden importante, por supuesto, que nosotros deberíamos tomar en cuenta como una oración modelo para que podamos orar entendiendo que esos puntos son importantes ser presentados delante del Señor. Ahora, también puede ser informal, como dijimos, tipo diálogo abierto, un diálogo creativo, dejando que el Espíritu Santo haga conmigo, con mi mente, con mis pensamientos y sentimientos, los lleve delante de la presencia de Dios de la manera que Él quiere hacerlo. Tal como dice Romanos 8:26. Tal como dice Romanos 8:26. ¿Qué dice allí? Que debemos cuando nosotros oramos, muchas veces no sabemos lo que tenemos que pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que hay que pedir y Él puede interceder por nosotros con gemidos indecibles. Bien, lo que sí hay, algunas condiciones sine qua non. Hay algunas condiciones que si no están presentes en la oración no será efectiva ni será respondida. Es importantísimo entonces entender esto, que podemos orar de manera formal o informal, pública o privada, podemos hacer distintos tipos de oraciones, audibles o silenciosas, todo eso, con eso no tiene problema el Señor no se complica con eso,
Pero hay cosas que sí deben estar presentes en la oración para que esa oración sea hecha en el Espíritu Santo y para que esa oración tenga la recompensa que Dios quiere darle a nuestras oraciones y para que esa oración sea específicamente una oración efectiva, una oración que concrete, una oración que tenga recompensa, una oración que tenga respuesta del cielo. Para eso es importantísimo entonces entender estas condiciones. Por ejemplo, Santiago 1:6. ¿Qué dice allí? Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y escuche lo que dice ahora Santiago. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta, amado? Esta es una condición. Esto es una condición que sujeta la oración, la sujeta a esta ley, podríamos decir, que Dios establece para que la oración sea respondida. Para que la oración sea respondida, yo no tengo que pedir por las dudas, tengo que pedir creyendo de que Dios es poderoso para responder mi petición. ¿Sí? De ahí a que sea la voluntad del Señor darme respuesta positiva, darme respuesta negativa, o decirme, todavía no es el tiempo para que recibas esto, ese es otro tema. Pero cuando habla aquí Santiago de acercarme a Dios con certidumbre de fe, cuando Santiago dice que yo no debo dudar nada, dice el texto, pero pida con fe, no dudando nada, no se está refiriendo a que yo debo pedir para recibir sí o sí lo que estoy pidiendo, sino que debo pedir no dudando de que Dios es capaz y tiene el poder suficiente para darme lo que estoy pidiendo. ¿Me está entendiendo? Si voy a pedir a Dios algo impresionantemente grande, imposible para mí, pues a Dios le encanta que nosotros pidamos esas cosas. A Dios le gusta que le pidamos cosas que son imposibles para el hombre, porque precisamente allí Dios se glorifica. Se glorifica mostrando su poder y se glorifica mostrando su amor. Nuestra oración entonces debe ser presentada delante del Señor sin incertidumbre. Debe ser presentada delante del Señor sin dudar nada, porque quien tal cosa hace, dice el texto, no recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, en el contexto, Santiago está hablando de la sabiduría. Pero aquí Santiago, luego de hablar de la sabiduría, de pedir sabiduría a Dios, dice Santiago que quien tal haga, el que pida con incertidumbre, con falta de fe, dudando de que Dios pueda hacerlo, no recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, que allí Santiago deja de hablar solo de la sabiduría y encierra todas las cosas que nosotros le podamos pedir a Dios. Fíjense al final del texto como dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, cosa alguna. Es decir, allí generaliza Santiago y no solamente se va a dirigir a la sabiduría, aquí en este texto, ahora en esta parte del texto, encierra todas las cosas que nosotros podamos pedirle a Dios, todas las cosas, dice Santiago, que pidamos debemos pedirlas sin dudar nada. No se trata repito, no se trata de decir, bueno, entonces yo tengo que pedir y creer que lo que estoy pidiendo va a ser hecho en tiempo y forma tal como yo lo estoy pidiendo. No, no tiene que ver con eso. Repito, no tiene que ver con que Dios me responda que sí, que me responda que no o que me responda todavía no. Esto tiene que ver con comprender el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, ¿sí? Que Él es capaz de darme lo que yo estoy pidiendo. ¿Cuándo me lo dará? ¿Me lo dará o no me lo dará? Eso depende de su voluntad. Pero yo tengo que orar con la convicción de que Él es capaz de hacerlo. Amén. Segundo, la oración va dirigida al Padre. Juan 16:24 dice,
Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido. Esto le está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense entonces lo que el Señor está remarcando aquí. A veces yo escucho personas que oran y empiezan, Señor Jesús, te ruego en esta hora que... ¿Cómo Señor Jesús? La oración debe ser dirigida al Padre. La Trinidad completa están involucradas en la oración, pero tenemos que tener claro a quién va dirigida nuestra oración. Cuando la persona viene por primera vez a Cristo, ustedes quizás me escucharon alguna vez dirigir a alguna persona a Cristo en su primera oración le pide al Señor Jesucristo perdón por sus pecados y le declara su fe en Él y en su sacrificio, que es suficiente para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Pero a partir de ese momento, la palabra de Dios dice que aquellos que recibieron a Cristo y creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, a partir de ese momento, nuestra relación comienza a ser de padre a hijos, de hijos a padre. Por lo tanto, nuestra oración debe ser Padre nuestro. Por eso Jesús le enseña a sus discípulos esto. Ustedes se tienen que dirigir al Padre. Cuando ustedes oren, no se dirijan al Espíritu Santo, ni se dirijan a mí, sino que se deben dirigir al Padre. Ahora, aquí el Señor les da otra condición que debe estar presente también en la oración. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿a quién tenemos que pedir? Al Padre. ¿En nombre de quién? Del Hijo. Eso es lo que vemos presente aquí en este texto. Es Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia. Al decir en el nombre de Jesús se me abren las puertas del cielo. El trono de gracia se abre para mí completamente porque no voy en mi nombre. No voy por mis méritos, sino que voy por los méritos de Cristo y en el nombre del Hijo es en quien nosotros somos aceptos. El apóstol Pablo lo deja claro en el capítulo 1 de Efesios, cuando dice que nosotros somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es el Hijo. El amado del Padre es su Hijo Jesucristo. Y nosotros, cuando estamos en Cristo, somos aceptos delante de Dios en Cristo. Amén. Tercero, Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu, fíjense que está escrito con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjense qué importante esto. A veces nosotros nos preocupamos por cómo vamos a pedir algo a Dios y no estamos tan seguros de saber pedir bien. Pero aún en eso, que está visto como una debilidad en este caso, aún en esa debilidad que podemos tener, esa debilidad, es decir, no haremos una oración fuerte, no haremos una oración potente, con una convicción y una certidumbre pero tremenda, porque tenemos absoluta claridad sobre la voluntad de Dios y sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Quizás no estamos en esa condición por distintas razones. Porque no somos grandes lectores de la Biblia, entonces no conocemos la voluntad de Dios. Porque somos nuevos en el camino de la fe, entonces no conocemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque no nos cuesta de pronto comprender la complejidad de la palabra y de pronto no estamos avesados en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras oraciones. Entonces, aún así, Dios no deja abandonados a sus hijos. Dios no es un padre abandónico.
Dios no es un padre que porque yo hago algo que no le agrada a Él, porque digo algo en la oración que no corresponde, que no está estructurado como Él lo enseñó, porque digo alguna cosa desde mi ignorancia, eso no quiere decir que Dios me va a rechazar. Todo lo contrario. Lo que dice aquí la palabra del Señor es que Él me proveyó su espíritu para que cuando yo sea débil en mi oración, para que cuando yo no sepa cómo pedir al Padre, para que cuando yo esté con una confusión mental quizás porque me falta conocimiento de su voluntad, pues en ese caso el Espíritu Santo vendrá a ayudarme en mi debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia en que cuando vamos a orar, de pronto entramos en un momento de quebrantamiento, de lloro, y comenzamos a llorar delante de Dios y no nos sale una palabra. No nos sale una palabra, no sabemos ni cómo expresarnos. A veces vamos con sentimientos de vergüenza, con sentimientos de indignidad porque nos hemos comportado de la manera que no debíamos, hemos hecho cosas que no tendríamos que haber hecho. En otros momentos vamos a la presencia de Dios y nos estamos confundidos, atravesando una situación que no sabemos cómo expresarla delante de Dios. En otros momentos vamos con procesos de angustia, de tristeza profunda, porque de pronto el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. En otros momentos angustias por las situaciones de la vida, las circunstancias que nos rodean, las cosas que nos pasan a diario en la vida. Muchísimas razones que pueden hacer que cuando vamos a la oración, cuando digo me voy a encerrar en el cuarto y me voy a presentar delante de Dios, siento como que mi boca está sellada, como que no puedo hablar, como que no puedo expresar, como que no me sale nada. Y en ese momento entro en un momento de quebrantamiento y las lágrimas comienzan a rodar por nuestro rostro y las lágrimas comienzan a aparecer, el quebrantamiento comienza a producir esas lágrimas abundantes en nuestros ojos y de pronto comenzamos a suspirar en el momento de la oración. Ese es un tema que lo estuve estudiando que es tremendo, hermanos, el tema de desde el punto de vista psicológico, ¿por qué nosotros suspiramos? Lo voy a desarrollar otro día, no ahora, porque no es el tema de hoy, pero la importancia en la oración del suspiro. ¿Por qué suspiramos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Le ha pasado a usted de pronto que está pasando un momento complejo, difícil, una situación de tribulación o de desierto precisamente, o una situación que lo entristece, que lo complica, y de pronto esa tensión interna se desahoga y se relaja a través de un suspiro? Que nosotros ni lo planificamos el suspiro, nos salió. De repente estábamos ahí sentados quizás en el sillón o estábamos ahí, no sé, tomando un café y de pronto sentimos como ay, ese suspiro, qué bien que me hizo. Es algo que el cuerpo humano tiene como es una reacción del cuerpo humano ante una situación psicológica y almática, por lo tanto, una situación del alma de la persona. Ya veremos ese punto más adelante. Realmente es importantísimo eso. En la oración nos pasa esto. En la oración, cuando empezamos a llorar y a quebrantarnos delante del Señor, sentimos esos suspiros. Vienen esos suspiros a nuestro cuerpo, se manifiesta el suspiro y como que descargamos en el Señor esta carga de angustia, de aflicción que estamos trayendo, la descargamos en las manos del Señor y luego la recompensa que viene después de eso es la paz que inunda nuestro corazón. Es la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que trae paz y sosiego a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. Y no hemos dicho una sola palabra, no hemos dicho absolutamente nada. Parece una cosa como mágica. ¿Cómo es posible que entré ahí a mi cuarto y solamente lloré? De pronto hasta gemí en mi alma por lo que estoy pasando y no dije una sola palabra y después me levanté diciendo gracias Señor porque has traído paz a mi vida y eso fue todo lo que dije. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué ocurrió en ese momento tan íntimo con Dios? En ese momento es cuando se manifestó el Espíritu Santo en mi debilidad y puso
en la boca, en el oído de Dios, las palabras que solo Él conoce, ¿sí? Y que las dice de manera indecible. Dice el texto, gemidos indecibles. Eso quiere decir que son palabras dichas en un idioma que nosotros no comprendemos. Dios conoce qué significa ese gemir de tu alma, ese gemir de tu espíritu. Dios lo discierne. Dios discierne qué quiere decir eso. Dios comprende las cosas que escribimos con nuestras lágrimas delante de Él. Él comprende ese lenguaje, el lenguaje de las lágrimas y de la aflicción, Él lo comprende perfectamente. Por lo tanto, cuando pensamos nosotros que no estamos diciendo nada en la oración, es cuando más estamos diciendo probablemente y de la manera más acertada delante de Dios, porque Dios está escuchando cómo intercede el Espíritu Santo a través de nosotros en esa oración y por nosotros a través de esa oración. ¿Se dan cuenta qué importante es entonces orar en el Espíritu Santo? Permitirle al Espíritu Santo en mi oración que Él pueda estar presente en mis pensamientos y en mis emociones, que Él ordene las palabras que tengan que estar en mi boca para pedir correctamente delante del Señor. Es importantísimo la asistencia del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo en la oración. Entonces, la oración va dirigida al Padre, en el nombre del Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo. Cuando esto ocurre de esta manera, se conjuga todo de la manera correcta, y si esta oración es hecha con certidumbre, con fe, sin dudar nada, creyendo plenamente en que Dios es capaz de hacer lo que yo le estoy pidiendo, pues entonces allí es cuando se vuelve una oración poderosa. Poderosa. Por eso, el concepto de oración, y esto para los que están tomando nota, es muy importante, este concepto, que lo puedan escribir. El concepto de oración es dialogar con Dios Padre en el nombre del Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo. Ese es el concepto de la oración, el concepto bíblico. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario bíblico y van a encontrar que ese es el concepto y se explica de esta manera que lo acabamos de desarrollar hasta recién. Es decir, es un diálogo que tengo con Dios Padre en el nombre del Dios Hijo y con la asistencia del Dios Espíritu Santo, que son al fin y al cabo uno solo. Por eso dije recién que la Trinidad completa está comprometida en nuestra oración. Cuando nosotros oramos, el Dios Trino, la Trinidad de Dios, está presente en esa oración. Estoy hablando con el Padre, en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo que habita en mi vida. Eso hace de una oración fuerte, efectiva, estratégica, una oración conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa oración tendrá su recompensa. Cuando yo hablo de recompensa me refiero a la respuesta que va a tener esa oración que estamos elevando a Dios Padre. Ahora hay algo muy importante en esto que voy a decir ahora, porque naturalmente nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos necesidad de oración, sabemos que tenemos que orar, pero como les dije hace un ratito, muchas veces en la iglesia la reunión semanal que tenemos de oración es la reunión menos atractiva para algunas personas. Es la reunión que menos convoca a la cristiandad de la iglesia. Es la reunión que le sacamos el cuerpo por ahí, ¿sí? Porque seguramente alguna excusa tendremos para no estar en una reunión de oración. Algunos porque no sabe orar, otros porque tienen temor de que le den la oportunidad para que dirija una oración, otros porque no saben orar, repito, otros porque no tienen la fe suficiente y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién se manifiesta de esa manera bíblicamente hablando? Pues el que se manifiesta de esa manera es el impío. Ahora vamos a leer el texto que dice esto. Entonces la oración funciona como una especie de termómetro o de impío, también la palabra sería en este caso impiómetro, porque dijimos que tiene que ver con el impío. Entonces, la oración es como un termómetro o un impiómetro, es decir, que me indica a mí
si yo estoy apartándome, alejándome de Dios y no entrando en la comunión con mis hermanos, en la oración, con la iglesia y en mi relación personal con Dios. Entonces mi corazón se puede estar volviendo impío sin que yo me esté dando cuenta. Volverme impío tiene que ver con la impiedad, tiene que ver con que yo estoy siendo seducido por la carne y el pecado y me estoy alejando de Dios para estar más involucrado con las cosas de la carne y de este mundo, no dándole la importancia a la oración, la importancia que debe tener en nuestras vidas. Dice el texto de Salmos 10, libro de Salmos, capítulo 10, versículo 4, allí dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Qué tremendo esto. El que tiene un corazón malo, tiene altivez en su rostro, mira por encima de la nariz, hay altivez en su rostro. Esa persona no busca a Dios. El texto dice que dicha persona no busca a Dios, ni siquiera Dios está presente en sus pensamientos a diario. Entonces tú puedes utilizar este texto y la oración, como dijimos, como una especie de termómetro o impiómetro, para que tú te des cuenta si te estás volviendo cada día más cristiano y más santo, buscando y acercándote a Dios, buscando en humildad a Dios, o te estás volviendo cada día más duro y más impío con Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues el impío tiene altivez en su rostro, no se humilla delante del Señor, no busca a Dios ni tiene en sus pensamientos presente a Dios. Entonces tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿Dios está presente en nuestros pensamientos a diario? ¿Está presente el Señor? ¿Está presente su palabra? ¿Está presente su presencia en mis pensamientos? Si Él está presente en tus pensamientos, pues gloria a Dios, porque te estás apartando de la impiedad y te estás acercando a Él, que es quien te santifica, quien te limpia, quien te prepara para ir a su encuentro, quien te da la vida eterna, aquel que puede darte esta esperanza de tener vida eterna en Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, amados, si yo soy impío o me estoy volviendo cada vez más impío, hay dos cosas que se manifiestan. No busco a Dios y no tengo pensamientos acerca de Dios. Los pensamientos acerca de Dios es lo último que se pierde. Lo primero que se pierde es la comunión en oración, esa búsqueda de Dios a diario. Es decir, ustedes pueden tener falta de oración, pero tienen presente al Señor en sus pensamientos. ¿Me explico? Puede haber también alguien que tenga oración, pero no esté ocupando su día en pensar en las cosas de Dios ni en su palabra. Ambas cosas son riesgosas, pero no buscar a Dios, no orar y no tener a Dios presente en nuestros pensamientos, eso es la fatalidad. Eso es fatal para nuestra alma. Porque si no tenemos presente a Dios en nuestros pensamientos y si no buscamos a Dios en oración y en su palabra, pues entonces la muerte estará golpeando nuestro corazón y la condenación eterna se hará realidad en la vida de cualquier persona, por más que diga que es creyente. Hay mucha gente que es creyente que lamentablemente no encuadra con lo que Dios dice en su palabra. Creen en la existencia de Dios, pero no le creen a Dios en lo que Dios dice en su palabra y que vivamos conforme a su voluntad. Hay mucha gente así. Por lo tanto, decir que yo creo en la existencia de Dios no me salva.
no me salva, porque la fe viva es una fe con obras, es una fe consecuente, es una fe coherente, es una fe que me transforma la vida de tal manera que yo comienzo a vivir conforme a lo que creo. ¿Y qué creo? Lo que está escrito, decía el apóstol Pablo. Por cuanto está escrito, creí. Por cuanto está escrito, creí, decía el apóstol Pablo. Y por cuanto creí, hablé. ¿Sí? Es decir, cuando yo hablo de Dios, cuando mi boca se llena de Dios, es porque mi corazón abunda de Dios. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Por lo tanto, cuando abunda en mi corazón pensamientos de Dios, mi boca va a tener presente a Dios en algún momento del día. Y mi espíritu va a tener la necesidad de buscar a Dios en oración en algún momento del día. Entonces la oración, amados, funciona como termómetro. Si yo he dejado la oración, si yo me he apartado de la oración o nunca busqué a Dios en oración, pues entonces estoy corriendo el peligro de solamente amontonar juicios sobre mi cabeza si yo solo estoy buscando el conocimiento y no la comunión. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios, si no se practica el conocimiento que alcanzamos de la voluntad de Dios, pues entonces lo único que estamos acumulando y amontonando sobre nuestra cabeza es juicio. Es juicio, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces pecado es saber. Pecado tiene que ver con conocer, saber, conocer la verdad y no practicarla. Amén. Por lo tanto, el conocimiento es bueno, es transformador, es maravilloso, la palabra de Dios nos lava, nos santifica, nos transforma la vida, nos cambia la manera de pensar, nos cambia la manera de vivir. Amén. Gloria a Dios por todo eso. Pero si todo eso no me lleva a mí a buscar a Dios y a buscar la comunión con Dios, pues entonces estoy acumulando juicio sobre mi cabeza. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora los hijos de Dios, dijimos, tienen un llamado natural en su espíritu a querer orar, o por lo menos, si yo no sé orar, el deseo de aprender a orar, aprender cómo se hace. El Hijo de Dios tiene esa necesidad natural. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11:1. Fíjense que allí el Señor Jesucristo, Él tenía la práctica personal de la oración, y me llama mucho la atención que el Señor oraba. Y hasta este momento se revela algo en la relación con sus discípulos, porque dice el texto que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Se refería a Juan el Bautista. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos. Ahora, qué cosa increíble, ¿no? Que ellos, por un impulso espiritual, por supuesto, por un deseo natural de todo aquel que es discípulo de Cristo e hijo de Dios, buscaron aprender. Buscaron aprender. Lo que me llama la atención es que el Señor Jesucristo, siendo el maestro de los maestros, siendo el conocedor más profundo de la ciencia de la oración, hasta este momento no les había enseñado a orar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Siendo algo tan importante y vital para la vida de todo hijo de Dios, ¿cómo es posible que hasta aquí Jesús no les había enseñado a orar? Eso dice el texto. Por eso se lo reclamaron. Entonces, si hay algo que el Señor está omitiendo, entendiendo que el Señor hace todas las cosas con propósito, ¿qué es lo que estaba esperando el Señor para enseñarles a orar? Porque después de esto se desarrolla una enseñanza sobre la oración. Aquí, a partir de este texto en adelante, el Señor le enseña la regla de oro de la oración. Cuando dice, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Cuando habla de la importancia de pedir al Espíritu Santo, todo eso se desarrolla a partir de este pedido de los discípulos. Es decir, que el Señor Jesucristo, que hace las cosas con previo conocimiento y con propósito, buscando estratégicamente ciertos resultados en la vida de sus discípulos, el Señor hasta este momento no les había enseñado a orar. ¿Pero qué hacía Él? Él sí se apartaba a orar. Él se dejaba ver por sus discípulos cuando se apartaba a orar.
Los discípulos sabían cuando Jesús se iba a un lugar solitario para estar con el Padre. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Hechos 1:1? Cuando dice allí Lucas, justamente el mismo escritor que este evangelio, dice en Lucas, capítulo 1, verso 1, que el Señor Jesucristo hacía y enseñaba. Lucas comienza el texto diciendo: oh Teófilo, en el primer tratado te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa metodología pedagógica del Señor Jesucristo era extraordinaria, y tuvo un efecto tan potente y tan poderoso sobre sus discípulos que hasta el día de hoy, 2000 años después, sigue teniendo efecto en la vida de sus discípulos, sigue teniendo el mismo poder transformador en la vida de sus discípulos. ¿Qué es lo que Jesús hacía primero entonces, en el orden que lo presenta Lucas? Primero hacía, primero obraba, y luego enseñaba sobre lo que hacía. Entonces, ¿qué hizo primero Jesús? Él oraba, él se apartaba a solas con el Padre, él buscaba ese tiempo de estar en soledad con el Padre, él buscaba el tiempo de oración y se apartaba para estar con Dios. Pero en el secreto de la oración de Jesús, los discípulos no entendían qué pasaba ahí, no sabían qué era lo que Jesús decía, cómo lo decía, cuál era la manera en que Jesús se dirigía a Dios. Entonces, en un momento, naturalmente, por impulso del Espíritu, vino esta rogativa al Señor diciéndole: Señor, enséñanos a orar, Señor. ¿Por qué? Porque veían en la vida de Jesús, en la conducta de Jesús, en los hechos, en las obras de Jesús, en los milagros de Jesús, ellos veían el resultado de la oración. Allí es donde ellos veían el resultado de la oración. Entonces, en un momento, ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo Jesús posteriormente? Les enseñó a orar. Y les enseñó la cosa más grandiosa de la oración, la regla de oro. El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. La regla de oro. Pero ¿cuántas veces nosotros retrasamos el uso de la regla de oro? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo esa regla, conociendo esa regla de oro de la oración, nos pasamos días enteros, semanas enteras, meses enteros y hasta años enteros afligidos, acongojados, sufriendo y nunca llevando esa carga delante del Señor en oración? Ahí tratamos de hacer lo posible por salir adelante, soportamos y luchamos, pero no oramos. No estamos buscando a Dios en dirección a esa situación. Nos ha pasado, me ha pasado y nos seguirá pasando, porque somos seres humanos y actuamos de esa manera muchas veces. Preferiríamos tener quizás una estatuilla delante nuestro, una imagen, algo para ver a quién hablarle. Porque el lenguaje de la oración es un lenguaje de fe absoluto, porque no necesitamos ninguna cosa material delante de nuestros ojos para que nuestra oración sea aceptada delante de Dios y respondida por Dios. Entonces es un acto de fe 100%, como dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando yo estoy orando, no debo tener delante de mí ninguna cosa que esté representando a Dios o que esté ilustrando la bendición. No, nada. Con mis ojos espirituales estoy viendo lo que estoy pidiendo. Y estoy pidiendo con la certeza que Dios tiene el poder para hacer lo que estoy pidiendo. Entonces estoy orando en el Espíritu Santo y en fe, no dudando nada, creyendo en el poder absoluto de Dios, que al mismo tiempo es también soberano. Él hará como Él quiera. Finalmente, Él tiene la última palabra. Pero yo debo pedir en estas condiciones, debo respetar estas condiciones en mis oraciones. La palabra de Dios describe a la oración también, describe a la oración como un acto de búsqueda de la gracia o del favor de Dios. Noten lo que dice Éxodo 32:11.
Éxodo 32:11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y luego, para no poner todo el texto, sigue diciendo Moisés, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Acuérdate. Ten misericordia una vez más de nosotros, Señor. ¿Por qué estaba orando de esta manera Moisés? Porque el furor de Dios se había encendido contra Israel debido a la idolatría y la maldad y la incredulidad que tenía Israel en su corazón. ¿Qué hace Moisés? Moisés se para en la brecha. Moisés en este momento lleva a cabo una oración sacerdotal. La oración sacerdotal es una oración intercesora, es una oración que se presenta delante de Dios en favor de otros, no en favor de intereses personales, sino en favor de otros. Y aquí es cuando Moisés se presenta como intercesor y sacerdote delante del Padre y le pide, Señor, ten misericordia, ten piedad, ¿por qué has de destruir este pueblo? No lo destruyas, Señor, ten una vez más misericordia de Israel. ¿Qué hizo Dios? Por causa de la intercesión de Moisés, Dios respondió teniendo misericordia. Entonces, en la oración, nosotros podemos buscar la gracia y el favor de Dios en favor de terceros. La oración entonces es una búsqueda del favor de Dios y de la gracia de Dios en favor de terceros. ¿Sí? Hay gente que tú amas, hay gente que a ti te duele su situación, hay gente que a ti te causa tristeza, dolor, verlos en la condición en que están, y tú sabes que esas personas van rumbo a una condenación eterna y rumbo a una autodestrucción personal porque no están buscando a Dios. Pues entonces la palabra nos habilita a nosotros como sacerdocio real para que nosotros nos presentemos delante del Padre y digamos, Padre, ten misericordia de estas personas. Ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi esposa, ten misericordia de mi esposo, de mi compañero de trabajo, de mi pariente. Ten misericordia, Señor, de su vida y convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Y como aparte de ser sacerdote, soy rey, tengo autoridad para decir, ato los demonios, el hombre fuerte que está operando en esa persona, inhabilito el poder del infierno sobre esa persona en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Eso lo podemos hacer hoy nosotros con las tremendas herramientas que Dios nos dio como pueblo de Dios del nuevo pacto, cosa que Moisés no podía hacer, pero lo hizo de la manera que en aquel tiempo sí se podía hacer. Intercedió delante de Dios, inclusive le ofreció a Dios su vida. Prefiero que me mates a mí que no mates a Israel, Señor. Fíjense qué tremenda que fue la oración de Moisés. Y esa oración tuvo respuesta. También describe la Biblia la oración como un derramamiento del alma delante de Dios. Primera de Samuel 1, 14 y 15 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí vemos un ejemplo justamente de esos gemidos indecibles que Dios puede interpretar correctamente, plenamente, porque el sacerdote se acercó a esta mujer que estaba clamando en el templo, que estaba derramando su alma y no se entendía una sola palabra de lo que ella decía. No se entendía. Entonces, como no se entendía, ¿qué fue lo que pensó el sacerdote? Elí, que esta mujer estaba borracha. No se le entiende lo que dice. No se le entiende la oración, no se entiende qué está hablando, no se le entiende nada a esta mujer. Entonces el sacerdote, molesto con ella, le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Mujer, hey, borracha, digiere tu vino de una vez y después que estés
En tu sano juicio, ven a orar. Una cosa así, parafraseando las palabras de Elías, fueron lo que le dijo a Ana. ¿Qué pasaba con Ana? Ana no podía dar a luz. Ana era estéril. Sufría por no poder dar a luz. Ella quería ser mamá. Ella quería ser madre. Entonces ella derrama su alma, dice, delante del Señor. Derramó su alma delante del Señor en oración, y esa oración se convirtió en Samuel. Samuel, el hijo que Dios le regaló a Ana. ¿Te das cuenta? Una oración que nadie podía entender, palabras dichas con aflicción y con dolor, que no podían ser entendidas por el sacerdote, sí fueron entendidas por el Dios del sacerdote. Sí fueron entendidas por Dios. Esas palabras que eran más que palabras, gemidos, ese llorar, ese derramarse delante de Dios, fue lo que trajo por respuesta la bendición llamada Samuel, su hijo. Ahora, fíjense qué importante los distintos aspectos de la oración y cómo Dios responde a estas oraciones. Ahora, también la palabra de Dios hace ver la oración como un clamor intenso delante de Dios. Fíjense el resultado que tuvo este clamor, que dice 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. Allí dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. ¿Qué era esto? Cuando dice que oraron por esto. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era que Sennacherib, el rey Sennacherib, el rey de Babilonia, venía arreciando en batalla y venía a llevarse los puestos a ellos. Los venía a destruir. Entonces el profeta Isaías se reúne con el rey y ambos oraron por esto, dice el texto. Pero no dice solo que oraron por esto, sino que además se agrega en el texto la frase que dice, clamaron al cielo. Clamaron al cielo. Así que esa no fue una oracioncita, fue una oración con clamor. Fue una oración intensa. Fue una oración desesperada. Fue una oración comprometida. Fue una oración apasionada, sintiendo la pasión de lo que estaba sucediendo, padeciendo la situación. Fue una oración desde las entrañas que salió para presentarse delante de Dios en forma de clamor. Y el texto dice, en el verso 21, y Jehová envió, note lo que está escrito con negrita, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron sus propios hijos. Allí lo mataron a espadas sus propios hijos. Verso 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Note lo que va quedando en negrita. Y le dio reposo por todos lados. Y el verso 23 termina diciendo, y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Después de qué? Después de esto. ¿A qué se refiere ahora la Biblia cuando dice esto? Se refiere al clamor de Ezequías. Después del clamor de Ezequías, después de que el rey Ezequías buscó a Dios en oración y clamor, después de esto ocurrieron estas 6 cosas. Número 1, Dios envió un ángel. Número 2, Dios lo salvó del enemigo. Número 3, Dios le dio reposo, es decir, le dio paz.
En todas las tierras de alrededor él tuvo paz. Dios, número 4, lo engrandeció. Dios lo engrandeció. Número 5, esto atrajo ofrendas a la casa de Dios. Y número 6, trajeron objetos valiosos y obsequios valiosos para él, para el rey Ezequías. 6 cosas que vinieron como resultado de la oración y el clamor del profeta y el rey. 6 cosas. La pregunta es, por lógica, ¿qué habría sucedido en el caso de que ellos no hubiesen orado y hubiesen buscado, por ejemplo, como sucedió con otros reyes, que censaron al pueblo? Vamos a censar al pueblo y vamos a ver cuántos soldados tenemos y qué capacidad bélica tenemos y qué poder de ataque y qué poder de destrucción tenemos con nuestras armas y vamos a ver en qué consiste nuestra fortaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, un pequeño rey, un pequeñito reino, el reino de Judá, el más chiquito de todos, con este rey a la cabeza, el reino del sur, como se conoce también, el reino del sur, con aquellas poquitas personas que tenía el reino del sur, comparado con el reino del norte, que eran 10 tribus de Israel, vemos aquí un pequeño reino con un rey que supo hacer algo de manera estratégica, de acuerdo a la voluntad de Dios. Buscó a Dios en el momento en que el enemigo venía a atacar. Buscó a Dios. Asiria fue el país que también después destruyó el reino del norte. Fíjense qué diferencia. ¿Qué diferencia? Recuerdan, los hermanos de los enoquitas seguramente recordarán, cuando estudiamos el tiempo del cautiverio del reino del sur, cuando fueron llevados a Babilonia, ¿sí? Los 70 años de cautiverio que ellos vivieron por causa de haber sido personas que se apartaron de Dios. Sin embargo, no solo ellos fueron llevados en cautiverio, sino que también fueron dispersadas. Muchos fueron llevados en cautiverio, pero el resto fueron dispersadas, las 10 tribus del reino del norte, y fue Asiria quien atacó para destruir al reino del norte. Es decir, el reino más grande, que era rebelde a Dios, no buscó a Dios y fue destruido. Y el reino más pequeñito, el reino de Judá, a la cabeza de Ezequías, que clamó a Dios, que oró a Dios, Dios le trajo salvación, le trajo paz, le trajo prosperidad. Dios lo defendió de manera sobrenatural con la presencia de un ángel que vino a intervenir en esta batalla. ¿Te das cuenta la diferencia de un rey impío? Aunque se diga creyente, aunque se diga pueblo de Dios, con un reino, con un rey que era un buscador de Dios, un humilde, una persona que supo clamar, que supo postrarse delante de Dios y buscar su ayuda. En ese clamor desesperado, Dios envió un ángel. Dios lo salvó de Sennacherib. Dios le dio paz. Dios lo engrandeció ante todas las naciones, dice el texto. Dios lo engrandeció ante todas las naciones. Dios tocó el corazón de mucha gente que trajo muchísimas ofrendas y regalos para la casa de Dios. Y además traían regalos para Él. Qué tremendo, hermanos, este cambio de realidad. Imagínense de estar en una situación desesperante, en una situación de aflicción absoluta, en una situación de miedo y de pavor, porque los enemigos te respiran en la nuca, en una situación de terror, de absoluto terror, de una muerte inminente, dolorosa, del desastre y el caos total, pasar de esa situación a una situación de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de liberación. ¿Cuál fue el puente para atravesar de una situación a la otra situación? El puente fue el clamor, el buscar a Dios en oración y en clamor. Eso sacó al rey Ezequías de una situación y lo traspoló o trasladó a otra situación absolutamente opuesta. Esto nos deja a nosotros una enseñanza, hermanos, impresionante. El sábado pasado, Dios nos habló de los desiertos.
El Señor nos habló a través de su palabra de los desiertos personales y de la importancia de los desiertos. Allí es donde tú te conoces. Allí se produce el autoconocimiento porque ves allí salir lo bueno, lo mejor de ti y lo peor de ti. Se manifiesta en el desierto. Es en el lugar donde Dios te lleva, el lugar a donde Dios te lleva para derramar su gracia sobre ti, para derramar su poder sobre ti, para hablar a tu corazón en secreto, en intimidad contigo. Entonces, si tú entiendes, si tú comprendes los múltiples propósitos que tienen los desiertos espirituales en tu vida, pues entonces vas a cortar el desierto obedeciendo y buscando a Dios. En comunión con Dios vas a salir del desierto de manera rápida. El desierto se va a cortar de una manera extraordinaria. Y vas a pasar de la situación de desierto a la situación de tierra prometida que fluye leche y miel por causa de que fuiste una mujer y un hombre de fe, que buscó a Dios como Dios quiere que se le busque, con plena certidumbre, con confianza absoluta en que Él es capaz de sacarme del desierto y llevarme a la tierra prometida. Amén. 6 cosas tremendas que Dios hizo por causa de esta oración y este clamor. También la Biblia nos presenta a la oración como un acto de acercamiento a Dios. Salmo 73, verso 28 dice, pero en cuanto a mí, esto lo decía Asaf, un salmista, que fue el autor de este salmo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si ustedes leen después el texto completo del Salmo 73, van a ver que esto que dice aquí Asaf, que parece muy espiritual, que lo es, de hecho, es muy espiritual lo que está diciendo aquí y muy agradable ante los ojos de Dios, fue el producto de un análisis que él hizo introspectivo y un análisis que hizo por fuera de su persona de los ricos y los poderosos impíos que prosperan en esta tierra. Asaf comienza escribiendo en este salmo diciendo, por poco casi me deslicé, porque tuve envidia de aquellos que se engordan con el pecado. Aquellos que se regodean pecando son terribles impíos y prosperan y se llenan de materiales, de cosas materiales y de dinero, y parece que todo les va bien y sus hijos hacen fiesta. Por poco me deslizo, dice Asaf. Por poco caigo en el engaño. Porque eso me sedujo. Entré en crisis, dice Asaf. Entré en crisis con mi fe. Porque yo todos los días tengo que servir a Jehová de manera abnegada, apartándome del materialismo, del pecado, de los goces de la carne, apartándome de todo para estar en la casa de Dios a su servicio. Por poco casi me deslizo. Pero de pronto, dice él, hasta que entré en el santuario. Hasta que entré en el santuario. Entonces fui consciente del fin de ellos y de mi destino en Dios. Entonces fui consciente. Cuando dice entré en el santuario, lo que está diciendo es entré a la presencia de Dios. Cuando entré en la presencia de Dios, fue cuando se me cayó la venda, fue cuando yo pude comprender cuál es el fin de los impíos y cuál es el fin de un hombre como yo que le sirve a Dios por completo. Y ahí cuando llega a esta conclusión, Asaf dice, pero en cuanto a mí, entonces el acercarme a Dios es el bien. Este es mi bien. Esto es lo mejor que me puede pasar. Esta es la verdadera prosperidad para mi vida, acercarme a Dios. Y no aferrarme a las cosas materiales, y no aferrarme a riquezas impías, sino acercarme a Dios. Este es el bien. Por lo tanto, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Acercarnos a Dios
entrar en la presencia de Dios a través de la oración. Ese es nuestro bien, amados. Si te seducen las cosas que tú ves a tu alrededor y te preguntas cómo es posible que esta impía, que este impío aparentemente prospera y se llena de riquezas y lo hace de manera corrupta, y yo que tengo que pelear todos los días y luchar para alcanzar mis metas, y eso te hace entrar en crisis, recuerda esto que acaba de enseñarnos Asaf. No es que no te pueda pasar, Asaf lo vivió. Él está contando todo su proceso. Él está diciendo, miren, a mí me pasó esto. Siendo un sacerdote de la casa de Dios, yo entré en crisis con mi fe porque observé y contrasté la vida de los impíos con mi vida. Y tuve envidia de eso. Me dio envidia mirar a esos hombres que prosperan y se regodean pecando, y yo no puedo hacer nada de eso. Pero cuando entré a la presencia de Dios, me di cuenta cuál es el fin de ellos y cuál es mi destino en Cristo, mi destino en Dios en este caso. Tú tienes que pensar cuál es tu destino en Cristo, la esperanza de vida eterna. Tú tienes que pensar también en los galardones y la recompensa que Dios dará a aquellos que no se dejan seducir por las cosas de esta tierra. Dios le dará su recompensa a aquel que puso la mano sobre el arado y no mira para atrás. Porque el que mira hacia atrás no es apto. No es apto, dice la palabra. ¿Me explico? El reino de Dios es asaltado por los violentos. Y cuando dice la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan, lo que está diciendo allí la palabra es que el violento es aquel y aquella persona que ha decidido, así como Asaf, ha decidido acercarse a Dios a pesar de que su carne lo que quería era ir a pecar y llenarse de riquezas y de prosperidad. Entonces Pablo mismo lo expresa de esta manera. El apóstol Pablo dice, cada día golpeo mi cuerpo, eso es el acto de violencia, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, finalmente termine perdido. Entonces, es importantísimo, entender que debemos ser violentos en ese sentido para arrebatar el reino de Dios para nuestra vida, la vida eterna. Violento en ese sentido, no la violencia malentendida, por supuesto, sino violento en el sentido de que yo mortifico la carne para hacer la voluntad de Dios. Y nunca lo haré solo, porque solo no podemos. Entendamos esto, por favor. Yo lo repito siempre de distintas maneras, porque sé que aquel que lo intenta sin el Espíritu Santo se frustrará, sí o sí se frustrará. El camino de la mortificación de la carne, el camino de la abnegación, el camino de tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, el camino de morir al viejo hombre y nacer a una nueva naturaleza, ese camino es violento, produce muerte. Y solo no lo podemos atravesar ni transitar. La única manera de hacerlo es en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos dará el poder para vencer el pecado, la tentación, el mundo, Satanás y todo lo que se presente queriendo apartarnos a nosotros del amor de Dios. Tenemos que tener la seguridad que dice la palabra en Romanos 8. Nada, absolutamente nada, ni visible ni invisible, nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. El amor de Dios hacia nosotros es eterno. El problema somos nosotros, cuando nosotros sí rechazamos el amor de Dios, deslizándonos hacia el pecado. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? El acercarme a Dios, dice Asaf, el acercarme a Dios al entrar en el santuario y haberme acercado a Dios, entendí que ese era mi bien. Ese es mi verdadero bien. Allí es donde está mi verdadero bienestar, allí es donde está mi paz, allí es donde está mi vida eterna, allí es donde está lo que realmente vale, en la presencia de Dios. Entonces Asaf terminó con su crisis, ¿sí? Y declaró que su esperanza estaba puesta en Jehová el Señor y que a partir de entonces contaría todas sus obras, todas las obras de Dios a partir de esa crisis.
La oración también es visto como un acto de humildad ante Dios. Efesios 3:14 dice el apóstol Pablo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos dos cosas importantísimas aquí en este versículo. Número uno, vemos la sensibilidad del apóstol Pablo en cuanto a una necesidad que tenía la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era rica en amor y en fe, pero no tenía conocimiento. Por eso es que Pablo dice que él se arrodilla delante de Dios en un acto de humildad. Ahí vemos la humildad, el acto de arrodillarse delante de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, yo me arrodillo delante de Dios para pedir por ustedes, para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en Él. ¿Te das cuenta? Qué importante que es entender la oración como un acto de humildad, que no es solo para ir a pedir por mí, sino a interceder por otros, a interceder por nuestros hermanos que necesitan conocer la voluntad de Dios, que necesitan que sus entendimientos sean alumbrados, como dice Pablo. Alumbrando vuestro entendimiento, dice Pablo, el Espíritu alumbra el entendimiento para que la revelación se abra delante de nosotros. Esto vendría como resultado de una oración humilde delante de Dios, doblando mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, algo está sucediendo en este siglo XXI, y no solo en Argentina, no solo en España, no solo en Colombia, en Venezuela, no solo en Chile, está sucediendo en todo el mundo. Esta es una generación que ha manifestado más que ninguna generación anterior, por más salvajes que fuesen otras generaciones, por más bárbaras que fueran otras generaciones, esta generación del materialismo, esta generación de la comodidad, esta generación que está llena de estrés, ¿sí? ¿Por qué está en esa situación? Porque tiene una salud mental destruida. Y cuando hablamos de salud emocional, de salud mental, estamos hablando de salud almática. La salud mental de este mundo está afectadísimo en este tiempo. Afectadísimo. Investiguen ustedes. Porcentajes en sus países. Googleen y pongan porcentajes de enfermedades mentales en tal país. Y se van a sorprender de los grandísimos porcentajes de patologías emocionales que existen en nuestros países y sociedades. Se van a sorprender. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Y por qué es importante relacionarlo con la oración? Pues la palabra de Dios dice que el mundo tiene corrientes. Así como el mar tiene corrientes internas, tiene como ríos que corren dentro del océano, ¿sí? De la misma manera, este mundo tiene corrientes. Y esas corrientes son filosóficas, son ideológicas, son psicológicas. Hay una cantidad de corrientes que están moviéndose en este mundo y están atravesando a la sociedad entera esas corrientes. Corrientes políticas, distintos tipos de idearios que presentan distintos movimientos y fuerzas vivas de la sociedad, corrientes que no son cristianas, que son antropocéntricas, corrientes que ponen al hombre en el centro de la escena, corrientes humanistas, corrientes ateas. Hay una cantidad de corrientes enormes que atentan contra la salud emocional de la sociedad. ¿Por qué atentan contra la salud emocional? Porque la salud emocional es el resultado de la paz. Y la paz es el resultado de estar en buena relación con Dios y con nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la paz, cuando la paz se hace presente en nuestra alma, entramos en estado de salud emocional. Y la paz
emocional y espiritual es el resultado de mi buena relación con Dios. Y estamos hablando de que mi relación con Dios se produce a través de la oración. ¿Tendrá esto algún argumento bíblico lo que acabamos de decir? ¿Lo que acabo de decir? Pues veamos lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué está lleno este mundo? De afanes. Este mundo está lleno de afanes. Este mundo convulsionado detrás de los afanes. Este mundo estresado detrás de esos afanes. Este mundo en crisis emocional detrás de los afanes. Este mundo afanoso es el que produce falta de paz y falta de sanidad en las emociones. Por eso los pensamientos y las emociones son afectados. Están siendo turbulentos por causa de las corrientes. Es como si se cruzaran las corrientes en el mar, cuando se cruzan como ríos que hay dentro del océano y se cruzan, se producen choques de corrientes y esas son como crisis que se producen dentro del océano. De la misma manera en el mundo, las distintas corrientes que se mueven te llevan para aquí, te empujan para allá, te traen para acá, te tironean de una forma y de otra y te complican la vida si tú te dejas arrastrar por las corrientes. Cuando Jesús detuvo la tempestad que estaba azotando la barca de los discípulos aquella noche, después pasada la cuarta vigilia, dice el texto bíblico, Jesús no vino nadando contra la corriente para llegar a la barca. ¿Qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas hasta la barca. ¿Qué nos enseña eso a nosotros de manera alegórica? Eso nos enseña también a nosotros que si queremos calmar las grandes tormentas de la vida, que si queremos calmar las tempestades que se levantan contra nosotros, pues entonces es el momento de caminar sobre ellas y no entrar en ellas para ser llevados por las distintas corrientes de la tempestad. ¿Me explico? Y para caminar sobre las tempestades no es con fuerzas naturales, no es con la inteligencia o la prudencia del hombre, es con el poder de Dios. Es con la presencia del Espíritu Santo en nosotros que podemos tener la paz mental, la paz emocional, para estar en medio de terribles circunstancias difíciles, aflictivas, llenas de dolor, de angustia para nosotros y que las podemos atravesar en victoria porque tenemos paz en nuestro corazón. Estamos emocionalmente sanos. ¿Por qué vino esa salud a nuestras emociones y a nuestra alma? Porque hemos sabido desprendernos del afán de esta vida y hemos buscado a Dios en oración. Como dice el texto, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En toda oración y ruego, con acción de gracia. Fíjense lo importante de cada una de estas palabras. Leíamos recién oración y clamor, la respuesta que tuvo. Ahora estamos leyendo oración y ruego. ¿Se dan cuenta cómo hay distintas variables? Nos van presentando la palabra distintas variables que se dan en la oración. Con toda oración y ruego. Pablo decía también en Efesios 6:18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Siempre en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu.
pero aquí se agrega la palabra con acción de gracias. ¿Por qué es importante dar gracias a Dios antes de que se materialice la respuesta a tu petición en tus manos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que nuestra oración y nuestro ruego termine con una acción de gracias? Ahí hay una clave enorme, hermanos, una clave enorme. El ejemplo que yo siempre doy es este, para poder comprender esto. Si ustedes tienen un problema económico y necesitan dinero urgente, van a un amigo, porque no tienen de dónde sacar ese dinero, van a un amigo y le dicen, amigo querido, tengo un problema financiero, necesito un dinero urgente y vengo a pedirte por favor prestado ese dinero. Tu amigo te dice, ¿y para cuándo necesitas tú ese dinero? Y yo para el miércoles que viene tengo que tener ese dinero. Estamos hablando un día viernes. Faltan unos días todavía para el miércoles. Y tu amigo te dice, ok, mira, en este momento no tengo dinero. No tengo un centavo en este momento. No tengo dinero para prestarte. Pero el lunes, al mediodía, ven a buscar ese dinero para que tengas solucionado el problema el miércoles. Cuando tu amigo, que es de confianza, que tú sabes que es fiel a su palabra, te da la palabra de que el lunes te va a prestar ese dinero que tú necesitas, ¿qué le dices tú a él en respuesta? Gracias. Muchas gracias. Pero ¿cómo? Si todavía no se materializó el dinero en tus manos. Todavía tú no ves a ese dinero. Todavía no es tangible ante ti ese dinero. Entonces, ¿por qué estás dando gracias? Porque tú le crees a tu amigo porque él es fiel a sus promesas. Pues de la misma manera debería suceder entre nosotros y Dios. Como Dios es fiel a sus promesas y como Dios tiene el poder para responder a cualquiera de nuestras peticiones, de nuestro corazón después de cada oración debe salir un gracias enorme, gigante. Eso le llena el corazón a nuestro Padre. Eso le llena el corazón a nuestro Dios cuando somos agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque estoy manifestando fe. Esa es la oración de fe. La oración de fe es la oración que da gracias. Esa es la oración de fe porque tiene confianza de que Dios va a suplir la necesidad en tiempo y en forma. Porque Dios no es un Padre abandónico y siempre nos dará lo que necesitemos. Dios no responde reproches. Dios responde para darnos buenas cosas, dice la palabra, en tiempo y en forma. Amén. Entonces, por nada estéis afanosos, otra vez, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y escucha ahora cuál es la primera recompensa que viene luego de esta oración. Y la paz de Dios, la paz de Dios, ¿está escuchando? No es tu paz, no es la paz del mundo. Como Cristo mismo dijo, Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es decir, el mundo te da un tipo de paz, tú puedes ofrecerte paz, pero aquí dice la palabra que Dios te dará su paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En resumen, como decía ahí abajo, muestra lo que decía ahí abajo, en resumen. Ahí está el título del mensaje de hoy. En resumen, no te preocupes por nada, ora por todo. No te preocupes por nada, ora por todo. Amados, yo recuerdo cuando en nuestra juventud, con nuestros hijos, pasamos muchos momentos difíciles en la crianza, tiempos de enfermedad, tiempos de luchas económicas, tiempos de carencia, distintas crisis que atravesábamos con mi esposa en familia. Y yo recuerdo que cuando llegaba el extremo
de esos momentos, mi esposa siempre me decía lo mismo. Me decía, decime la frase que vos me decís siempre en estos momentos. Ella me pedía que se lo dijera. Y yo le decía, mamita, tranquila, porque todo va a estar bien. ¿Y de dónde salía? ¿De dónde surgía esa frase? De un razonamiento bíblico. En Romanos 8, 28, cuando dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que de lo único que yo me debo ocupar, no preocupar, ocupar, es de amar a Dios. Si yo amo a Dios, entonces todas las cosas que me ocurran me ayudarán a bien. Por eso es que yo le podía decir a mi esposa con toda confianza, mami, tranquila, porque todo va a estar bien. Y eso ha sido hasta el día de hoy una fidelidad de parte de Dios. Todo está bien. Mientras Dios esté al gobierno y al control de todas las circunstancias de nuestra vida, por más dolorosa que sean, todo está y estará bien. Dios está al control. Venga tu reino, dice la oración. Venga tu reino. Gobierna mis circunstancias de vida, Señor. Y esa es la garantía de que todo estará bien. ¿Me explico? Todo va a estar bien. Solo ama a Dios. Sobre todas las cosas, ante todas las cosas, Dios en primer lugar en tu vida. Que tus pensamientos estén en Él y que tus oraciones sean buscándolo a Él, buscando comunión con Él. No te preocupes por nada, ora por todo. Y la pregunta aquí que nace es, ¿por todo? ¿Oramos por todo? Porque a veces pareciera como que delante de Dios solo tenemos que presentar algunas cosas importantes. Pero ¿será que nuestro Padre quiere estar en los detalles más pequeños de la vida? ¿Qué crees tú? Si Dios es un Padre amoroso, que no es abandónico, que no es como nuestros padres terrenales, por más buenos que sean los padres terrenales, son malos, dijo Jesús. ¿A eso me refiero? Dios no es así. Él está en los pequeños detalles. Entonces, ¿puedo orar con Dios? ¿Puedo hablar con Dios? ¿Puedo comunicarme con Dios por todas las cosas de mi vida? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué debería hacerlo? Pues porque si yo pongo en las manos de Dios todas las cosas de mi vida, escuche bien y tome nota, si yo pongo en las manos de Dios todas las cosas de mi vida, en todas las cosas de mi vida veré la mano de Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Estás entendiendo? Si yo pongo en las manos de Dios todas las cosas de mi vida, en todas las cosas de mi vida veré la mano de Dios. Por eso es importante orar con detalle. ¿Cuánto tiempo? Dijimos silencioso, ruidoso, público, privado, formal, informal. Hay tantas maneras de comunicarnos con Dios como tu imaginación te dé. Por eso es que podemos orar sin cesar, como decía el apóstol Pablo, allí en 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Eso es hablar con Dios continuamente. Tú puedes hablar con el Señor donde estés, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de manera verbal, audible o en silencio. Formal o informal, pública o en privado. Dios va a estar allí para escucharte, para atender tu ruego y tu clamor. Debemos entonces mantener una conversación continua con Dios durante todo el día. Podemos orar en cualquier circunstancia.
De eso se trata la oración. Termino con esto. La oración es la forma. La oración es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. La oración es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. Oramos para alabar a Dios, oramos para darle gracias a Dios, oramos para decirle cuánto amamos a Dios, oramos para disfrutar de su presencia, oramos para contarle lo que ocurre en nuestras vidas, oramos para hacer peticiones, oramos para buscar orientación de parte de Dios, oramos para pedir sabiduría en todos los detalles de la vida. A Dios le encanta este intercambio con sus hijos, de la misma manera que a nosotros nos encanta el diálogo con nuestros hijos. Anote esta otra frase. La comunión con Dios es el corazón de la oración. La comunión con Dios es el corazón de la oración. Cuando hacemos peticiones a Dios, le hacemos saber exactamente nuestra posición y lo que nos gustaría que ocurriera. En nuestras oraciones debemos admitir que Dios es más grande que nosotros y que en todas las circunstancias de nuestra vida y que en última instancia Él sabe cuál es la mejor respuesta que nos puede dar en la situación en que estemos viviendo. No le des consejos a Dios en tu oración. No le digas a Dios cómo hacer las cosas. No le sugieras a Dios de qué manera hacerlo. Simplemente derrámate delante de Él y confía en que su sabiduría es superior a la tuya. Dice Romanos 11:33, en la NTV lo dice de manera maravillosa. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. En la Reina Valera dice, es insondable la sabiduría de Dios, entender sus decisiones y sus caminos. Entonces, ante esto, lo que solamente nos pide Dios, siendo Él un Dios bueno, como dijimos, un Padre bueno, lo único que Él nos pide es, confíen en mí, nos dice Dios. Por eso en la oración se debe manifestar nuestra confianza en Él, diciendo las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo en un momento de crisis terrible, mortal. ¿Qué dijo Jesús antes de morir en la cruz? No se haga mi voluntad, sino la tuya. La clave de la oración, para que la oración sea contestada, es orar según su voluntad. Que se haga su voluntad y no la nuestra. La voluntad de Dios conforme a su palabra, como dice 1 Juan 5, 14 y 15, que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios oye y responde nuestras oraciones. ¿Te das cuenta? El pueblo de Dios debe ser gente de oración. Terminamos leyendo otra vez el mismo texto con el que empezamos. Judas 1, 20 y 21. Dice allí, pero vosotros, amados, amada iglesia, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Orando en el Espíritu Santo implica orar bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe nuestras palabras y pensamientos en la oración. Este tipo de oración no solo fortalece nuestra fe y nos edifica espiritualmente, sino que también nos mantiene en el amor de Dios y nos asegura que estamos orando conforme a su voluntad divina. En última instancia, nos prepara para recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. ¿Te das cuenta entonces la importancia de la oración? Y solo hemos tocado algunos ítems. Pero esto nos hace ver a nosotros la importancia. El corazón de la oración es la comunión con Dios.
la comunión con Dios. Ese es el corazón de la oración. Experiméntalo. Experiméntalo. Sé violento. Sé violento. Mortifica los deseos de la carne, que son alejarte del tabernáculo, que son alejarte de la presencia de Dios. Sé violento con la voluntad de la carne y hazle caso, obedece a Dios. Entra en el santuario, entra en su presencia y derrama sobre él tu alma. Descarga la ansiedad y el afán en sus manos. Mete a Dios en todas las cosas de tu vida, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu Santo. Quizás, como si fuese un ejercicio, el primer día te cueste decir palabras. Digo esto para las personas que recién están llegando al Señor y nada sabían acerca de la oración. Quizás el primer día no salgan palabras de tu boca. Solamente dile al Señor: Señor, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús porque quiero orar. No sé orar, pero Señor, que tu Espíritu Santo me llene, me sature de tu presencia y ponga palabras en mi boca. Dirígeme, Señor, enséñame a orar, tal como le dijeron los discípulos a Jesús. ¿Y qué va a hacer el Espíritu de Cristo en ti? Te va a enseñar a orar. El primer día quizás son 5 minutos, como cuando vas a hacer ejercicios a un gimnasio. ¿Qué te dice allí el instructor? El primer día no te mates. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mañana serán otros 5, pasado 5 más. Y dentro de un mes estarás haciendo media hora de bicicleta sin ningún problema. De la misma manera, entrénate en oración. Entrénate en la oración. Sé violento. Lleva tu carne, lleva tu cuerpo, lleva tu alma, gobernado por el Espíritu, llévalo a la presencia de Dios y verás las recompensas. Verás las tremendas recompensas que traerá la comunión con Dios en tu vida. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, papá. Señor, entendiendo hoy más que nunca que eres un Padre amoroso, que quieres tener comunión con nosotros, que quieres conversar con nosotros. Señor, hoy entendimos solo una parte, el cómo ir ante ti y el cómo derramarnos delante de ti. Pero esto es un diálogo, Señor. Esto es un diálogo. Hoy aprendimos cómo hablar nosotros contigo. Enséñanos en los próximos días cómo es que tú nos hablas a nosotros, Señor, en respuesta a nuestras oraciones. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender todos la importancia del diálogo en la oración. Señor, gracias, porque tú escuchas nuestra oración siempre. Gracias, papá, porque tú recibes nuestra oración en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo siempre. Gracias, papá, porque cuando aún estamos débiles y no tenemos ni siquiera palabras para dirigirnos a ti, aún ahí tú no nos abandonas, nos provees de tu Espíritu para que interceda por nosotros, pidiendo lo que nosotros no sabemos. Señor, qué precioso que es que nos hayas dado este privilegio de orar, de hablar contigo, Señor.
Qué potente que es esta herramienta de la oración que conecta esta tierra, este planeta con el tercer cielo. Qué potente que es esta herramienta, Señor, que nos has dado. Ayúdanos a comprender la dimensión de la oración, Señor. Ayúdanos a comprender para que podamos ser personas que abunden en la oración, en comunión plena contigo, entendiendo, Señor, que sin oración no habrá Espíritu Santo. Tu palabra dice que solo el Padre da su Espíritu a aquellos que se lo pidan. Por eso, Señor, es tan importante orar. Sin tu Espíritu nada podemos hacer, Señor. Y solo vendrá si lo pido, si cada día busco esa llenura, si cada día busco tener comunión con Él a través de la oración. Gracias, papá, por ser tan precioso, Señor. Gracias por ser tan amoroso y tan poderoso para hacer posible lo que para nosotros es imposible. Gracias, papá, por darnos victoria. Gracias, Señor, porque a pesar de las aflicciones de esta tierra y de esta vida, a pesar de los dolores más intensos y punzantes en nuestro corazón, cuando buscamos tu rostro, cuando oramos a ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, se apodera de nuestros pensamientos y guarda nuestros corazones. Tantas veces lo hemos experimentado, Señor, tantas veces. Gracias porque hoy me permites compartirlo con mis hermanos, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor. Y amén.